Listo. Bueno, pues esta plática se titula Enfermedades complejas, el síndrome de fragilidad en el adulto mayor. Les voy a hablar primero qué significan las enfermedades complejas y posteriormente nos vamos a ir ya a mi caso de estudio, que es el síndrome de fragilidad en el adulto mayor. Entonces, para iniciar esta plática, ¿a ustedes qué les suena una enfermedad compleja? O sea, si yo les digo, esta enfermedad es compleja, ¿a qué les suena? ¿A que son varias o tiene que ver con varias Con varias que, enfermedades al mismo tiempo que en conjunto forman una o no? ajá, puede tener que ver con eso, sí. ¿A qué más le suena? Que involucra a varios, no sé, órganos o sistemas. Podría ser. Ajá, perfecto. ¿Qué más? Que son enfermedades graves. Okey, también suena a eso. Podría ser también que tienen patrones variables entre los pacientes, ¿A qué te refieres con eso? que varían entre los pacientes. O sea, que a una persona le da de una manera y a otra persona le da de otra manera. Ajá, Okey, sí, también va por ahí también. También ¿Más puede ideas? ser que influyen demasiados factores. O sea, la Ujú. entrada para que se dispare es mucha y los resultados igual son muchos. Sí, sí, perfecto, van muy bien, van definiéndolo muy bien. Okey, entonces nos vamos a pasar ahora sí a definirlo nosotros. Todas las ideas que ustedes nos mencionaron ahorita sí tienen que ver con esto de enfermedades complejas. Entonces, para entender un poco mejor qué es una enfermedad compleja, pues vamos a contrastarla con una enfermedad simple. Una enfermedad simple, pues la pongo aquí con esta imagen y podría referirse, por ejemplo, a que ustedes van a un puesto de tacos, se comen sus tacos y finalmente, pues, la persona que preparó la comida no se había lavado las manos y les pegó una bacteria, ¿no? Entonces, ustedes empiezan a tener, malestar estomacal, empiezan a tener fiebre, diarrea, vómito, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de enfermedad simple, ¿por qué? Pues por varias razones. Por un lado, tenemos una causa muy clara. La causa fue que nosotros, ingerimos ese patógeno, esa bacteria, la ingerimos, literalmente. La enfermedad se desarrolló rápido, que a lo mejor el mismo día que nosotros comimos los tacos, pues ya estamos presentando esos síntomas y, pues la causalidad está muy bien definida. Y otra característica importante de estas enfermedades simples va a ser que nosotros podemos atacarla con algún medicamento. Es decir, tenemos este parásito en el estómago, no sé, por ejemplo, un Helicobacter pylori, nos tomamos un medicamento que es específico, que ataca a esa bacteria y la podemos destruir, la podemos matar básicamente. Entonces, esa sería una enfermedad simple. Ahora, no solo existen las enfermedades simples, existen también las enfermedades complejas. Y a diferencia de las simples, pues si nos ponemos a comparar cada uno de esos aspectos que he mencionado, pues vamos a poner un ejemplo en particular. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad compleja por muchas razones. Por un lado, no es como la enfermedad simple aquí, que lo que hacíamos era que el mismo día ya empiezas a presentar síntomas, sino que la diabetes se va desarrollando a lo largo de muchos años, ¿no? Se puede desarrollar a lo largo de muchos años y nosotros ni siquiera tener una pista de que ya somos prediabéticos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se va dando no solo a lo largo del tiempo en una escala grande, sino también en una escala espacial. ¿A qué me refiero con la escala espacial? Pues básicamente la escala espacial va a tener que ver con el tamaño de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, nosotros podemos tener desde biomoléculas que son desde nanómetros a biomoléculas ya un poco más grandes, ya, y así nos vamos siguiendo a escalas cada vez más grandes como tejidos, como órganos, como sistemas y al final, pues el ser humano completo, ¿no?
Entonces, estas enfermedades complejas se dan, además de en una escala espacial grande, pues también en una escala temporal grande, ¿no? Se da a través de muchos años. Y normalmente pues se va dando desde aquí, de escalas pequeñas, hasta llegar al organismo completo. Eso por un lado. Ahora, también ustedes mencionaron el tema de los factores, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades, pues no siempre tienen una causa clara, ¿no? Aquí era bien evidente que nosotros ingresamos ese patógeno y ese patógeno nos hizo desarrollar varias cosas. En este caso, pues la diabetes no hay un solo factor que lo ocasione. Es decir, si nosotros tenemos predisposición genética, no necesariamente vamos a desarrollar la diabetes. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero si la desarrollamos o no, pues eso va a tener que ver con la combinación de otros factores, por ejemplo, nuestro estilo de vida, si somos sedentarios o si realizamos actividad física, si comemos bien o comemos pura comida chatarra, otra vez factores genéticos y va a haber muchos factores asociados, ¿no? El nivel de estrés con el que vivimos y así nos podemos ir hasta factores sociales y obesidad, etcétera. Entonces, enfermedades complejas tienen múltiples causas y no tienen una causa como tal bien definida y tampoco hay como tal un fármaco que haga que erradique la enfermedad como tal. Entonces, aquí dábamos un medicamento, erradicamos esta bacteria, pero aquí no va a haber como tal un solo medicamento que le digas tú al paciente, tómate esto y ya en unos días ya dejas de ser diabético, ¿no? Aquí sí, matas a la bacteria y la persona sigue su vida normal, ya parece que no se enfermó ni nada. En este caso, pues no va a pasar eso, más bien ya se va haciendo una aproximación a un tipo de medicina más personalizada que también mencionaron ahí dentro de los factores. Y pues tiene que ver con eso, le vas a dar un medicamento no que erradica la enfermedad, pero sí que le va a ayudar a controlarla, a mantenerla más estable y tú le puedes dar otro tipo de tratamientos, por ejemplo, ejercicio, una dieta, pero fíjense que ese ejercicio y esa dieta pues van a ser específicos para la persona o lo ideal sería que fueran específicos para esa persona. ¿Por qué? Pues porque va a tener cierto estilo de vida y ciertas posibilidades económicas, entonces pues habría, o lo más indicado sería pues adaptarnos a esa persona en particular. Entonces, pues básicamente esa fue la distinción entre enfermedades simples y complejas. Ahora que ya definimos esto, pues vamos a pasarnos un poco ya al síndrome que es mi tema de estudio. Este síndrome, como les comentaba, se llama fragilidad. Para una primera aproximación, lo que hice fue poner esta caricatura que es bastante ilustrativa acerca de lo que es la fragilidad. Es una caricatura hecha por el autor Quino, es el autor de Mafalda, no sé si la conozcan o no, pero es el mismo autor, ¿no? Esta caricatura que nos dice, pues básicamente llega el adulto mayor con el médico empieza a revisar todos sus signos vitales, como en general nosotros cada vez que vamos al médico, el médico nos revisa, nos ve todos nuestros signos y al final, pues el médico lo escucha muy bien, tiene muy buena frecuencia cardíaca y le da unas palmaditas en la espalda y le dice felicidades porque tu salud es muy buena, ¿no? A pesar de ser ya un adulto mayor. ¿Y qué pasa cuando le da la palmadita? Pues el paciente se desploma, ¿no? Entonces, básicamente ahí está metido el concepto de fragilidad. Es un síndrome que se asocia al adulto mayor. No quiere decir que solo se den adultos mayores, pero sí la mayoría de veces se da en adultos mayores. Y lo que significa es que a veces el paciente puede verse perfectamente bien, sano, inclusive algunos de sus signos vitales los puede tener en rangos normales, pero cuando hay un evento estresor, en este caso el estresor lo representa la palmadita que le da el doctor, pues el paciente se desinfla, ¿no? Se decae, digámoslo así. Entonces, eso sería el síndrome de fragilidad. Ahorita lo vamos a seguir, vamos a tomarnos varias diapositivas para seguir platicando de qué significa este síndrome.
Pero antes de meternos otra vez con el tema de fragilidad, pues vamos a definir otros conceptos importantes, como el concepto de homeostasis. Este concepto de homeostasis es muy famoso, es muy conocido y es muy útil en la biología, en la medicina y en la fisiología en particular. ¿Qué significa homeostasis? Pues la homeostasis viene de homeos, que significa lo mismo, y estasis, que significa sin movimiento o mantenerse. ¿Qué significa eso? Pues básicamente la homeostasis son los procesos regulatorios, autorregulatorios que hace el cuerpo humano para mantener una estabilidad interna. Entonces, eso lo representé aquí como con este balance, precisamente para mostrar eso, ¿no? O sea, el cuerpo hace lo que tiene que hacer para que esto se mantenga estable. Es la estabilidad interna, que nos mantengamos básicamente sanos. Y pues hay varios ejemplos de eso. Eso lo podemos ver desde sistemas físicos o sistemas biológicos. Entonces, un ejemplo de esta homeostasis o de cómo funciona este tipo de homeostasis en un sistema físico, pues podría ser una casa, ¿no? Nosotros queremos mantener algo, en este caso lo que queremos mantener es la temperatura de la casa. Entonces, eso nos representaría el balance interno, ¿no? El balance interno sería mantener esa temperatura agradable para las personas que viven en esa casa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues si hace frío, nosotros lo que vamos a hacer es conseguir un calentador y lo vamos a conectar cuando haga falta. Y si hace calor, pues lo que vamos a hacer es conseguir más bien lo opuesto, un ventilador, y mantenernos frescos. Pero fíjense que aquí son factores externos que yo estoy poniendo a ese lugar. En el cuerpo pasa algo similar, pero pasa de manera interna. Entonces, las personas cuando tenemos frío o tenemos calor, eso lo detecta el cerebro. De hecho, lo detecta el hipotálamo en particular y le manda una señal por medio de hormonas a las glándulas sudoríparas en el caso de que tengamos calor. Si tenemos mucho calor porque está haciendo mucho calor o porque salimos a correr y ya hace mucho calor, pues el cerebro manda esa señal a las glándulas sudoríparas y empezamos a sudar. Y con este sudor que nosotros externamos, pues lo que ocurre es que nuestro cuerpo se va enfriando. Entonces es como un mecanismo así que se activa autónomamente y se da de manera natural en el cuerpo humano. Pasa lo mismo cuando tenemos el otro caso, ¿no? Podemos tener el caso de la persona que más bien tiene frío, a lo mejor está en alguna zona que está nevando y la persona tiene mucho frío y quiere mantener su temperatura normal, quiere mantener su homeostasis en cuanto a su temperatura. Entonces, ¿qué hace? Pues básicamente lo que va a hacer es que otra vez el cerebro, el hipotálamo, le va a mandar ahora una señal ya no a las glándulas sudoríparas, sino más bien a los músculos y la señal va a ser de que empiece a temblar. Con ese temblor, o sea, ustedes han visto que cuando tenemos frío empezamos a temblar, ¿no? Ese temblor lo que hace es que es movimiento, es energía y con eso logramos pues calentar nuestro cuerpo. Entonces son básicamente como sistemas, procesos regulatorios que activan el organismo y que lo hace para mantener un equilibrio. ¿Por qué es importante mantener un equilibrio? Pues porque ese equilibrio lo que nos da es que nos permite mantenernos sanos. En el caso de la temperatura es importante porque, como ustedes sabrán, nosotros no podemos, o tenemos una temperatura pues de cierta manera limitada, ¿no? Nosotros no podemos estar, nuestro cuerpo no puede estar a 20 grados centígrados, no puede estar a 80 grados centígrados. Básicamente estamos alrededor de 36, 37 grados centígrados y vamos fluctuando con respecto a esa temperatura, pero tenemos que mantenernos más o menos ahí. Ese sería el concepto de homeostasis. Y es importante para entender qué es la fragilidad. Entonces, vámonos otra vez a la fragilidad. Entonces, ¿qué es este síndrome de fragilidad?
Bueno, pues si nosotros nos vamos a los artículos, a la investigación y lo que se ha dicho, básicamente la definición más aceptada eh, sería la que viene aquí. El síndrome de fragilidad se caracteriza por un decremento en la capacidad regulatoria para mantener la homeostasis ante un estresor. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esta definición? Pues lo que les acabo de decir, esa homeostasis que necesitamos aquí para mantenernos sanos, para mantener nuestra temperatura en un buen nivel, pues aquí ya no aquí estas personas ya tienen muchos problemas para mantener homeostasis, de manera que se van a mantener principalmente enfermas, ¿no? Y pues ese decremento para poder regular la homeostasis va a tener ciertas consecuencias. Algunas de las consecuencias más importantes va a ser la pérdida o sea, la discapacidad más bien. Entonces las personas frágiles van a ser personas que caminan muy lento o que inclusive ya perdieron esa capacidad de caminar y ya tienen que estar en silla de ruedas. Esos serían casos de fragilidad pues muy avanzados, ¿no? Sin embargo, pues ser frágil al final nos va a llevar a ser discapacitados. Por eso es que es un síndrome importante de estudiar. Y pues no solo eso, sino que es un síndrome que se caracteriza, o sea, que una de sus características más importantes es que ante eventos estresores ellos van a tener esta vulnerabilidad. O sea, aquí como en la homeostasis, ¿no? Tenemos este balance y imagínense que aquí pongo más peso, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esto se va a desbalancear y se va a caer un poco la barra, ¿no? Entonces, ese sería como ponerle un estresor al cuerpo humano. Lo que va a hacer es que se desbalancee. Eso sería la fragilidad. Si la persona no fuera frágil, sería capaz de regresar a este balance. Entonces pondría, por ejemplo, otro peso aquí de manera que se logre estabilizar. En cambio, los frágiles pues ya no pueden realizar esto y se quedan básicamente desbalanceados. Entonces, un concepto importante es que ellos son muy vulnerables ante eventos estresores y que además han perdido la capacidad compensatoria. ¿Por qué es importante esta capacidad compensatoria? Porque justamente es la que nos permite hacer lo que les acabo de decir. A lo mejor aquí tengo más peso y entonces aquí la balanza pues se inclina hacia la derecha, pero yo tengo la capacidad de compensar y entonces yo pongo otro peso acá y con eso mantengo el equilibrio. Entonces es importante la compensación para lograr mantener este equilibrio y los frágiles pues por supuesto que ya han perdido esa capacidad compensatoria. Al final vamos a regresar a este concepto de compensar básicamente. Entonces vamos a seguir explorando este concepto de fragilidad. La fragilidad, pues por varias razones también es una enfermedad compleja, por así decirlo, enfermedad. En realidad es un síndrome, pero como les decía, las enfermedades complejas no se dan hoy me como la bacteria, el patógeno, y hoy me empiezo a sentir mal, sino que se dan a través de años. Entonces lo mismo pasa con la fragilidad. Eso se llama espectro. Entonces la fragilidad no es algo binario, no es soy frágil, soy no frágil hoy, mañana soy frágil, sino que es un espectro que cambia a lo largo del tiempo. Entonces, por un lado, tenemos pacientes que son robustos, que son resilientes. Estos dos conceptos son conceptos que normalmente de los cuales se habla en la teoría de ciencias de la complejidad. Básicamente, para entenderlos, piensen en robusto, que es, piensen en una pirámide, ¿no? Una pirámide, por ejemplo, de Egipto. Esa pirámide va a ser muy difícil que pase algo para que se caiga. O sea, el viento, aunque haya mucho viento, aunque haya mucha lluvia, pues esas pirámides han logrado sobrevivir, existir ahí varios años, ¿no? Entonces, son robustas en ese sentido. Ante perturbaciones, ante eventos estresores, se mantienen. Básicamente, eso es robustez. Ahora, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es un concepto un poco más interesante
porque involucra la robustez, pero también involucra otro concepto que es adaptabilidad. Entonces, alguien resiliente va a ser aquel que además de ser robusto, cuando necesite adaptarse, se va a adaptar, y cuando no necesite adaptarse, pues se va a mantener robusto. Entonces, digamos que resiliencia va a ser robustez más adaptabilidad. Y pues ese sería el extremo opuesto de lo que es la fragilidad. Entonces, en el extremo opuesto lo que vamos a tener es pacientes robustos, pacientes que hacen ejercicio, que son jóvenes, que tienen buena alimentación, etcétera, ¿no? Que son sanos. En cambio, si nosotros vamos avanzando en ese espectro de fragilidad, pues lo que vamos a empezar a encontrar es pacientes que ya empiezan a ser frágiles. Pero esa fragilidad, como les decía, no se da de un día para otro. Entonces vamos a tener una franja de fragilidad donde la fragilidad parece invisible. Es como el paciente que yo les mostraba en la caricatura, que les decía, ese paciente se veía bien, le tomaron los signos vitales y se veía bien, pero cuando empieza a haber un evento estresor suficientemente fuerte, pues el paciente ya evidencia que ya es frágil y ya se tarda mucho en recuperar o inclusive ya puede que no se recupere. ¿A qué me refiero con estresores? Pues esos estresores van a ser muy variados y va a depender del grado de fragilidad. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es frágil pero invisible, significa que necesita un estresor más grande. ¿Por qué? Porque su grado de fragilidad todavía es bajo. O sea, es invisible porque todavía no se le nota, pero sí ya es frágil, porque en el momento que haya un estresor, él ya no va a regresar a su homeostasis, sino que se va a quedar en ese desequilibrio. En cambio, los pacientes con fragilidad visible, pues son aquellos pacientes que cualquiera de ustedes, inclusive yo que siendo de formación física, pues yo lo puedo ver en la calle, ustedes lo pueden ver en la calle y sin ser geriatras, sin ser médicos especializados, pues ustedes dicen esa persona es frágil, ¿no? ¿Por qué? Porque camina lento, con trabajos camina, necesita ya de apoyo, de una red de apoyo familiar, pues esa persona sería frágil, avanzado y ya en el espectro visible. Entonces, estas personas necesitan un estresor más pequeño porque ya están, digamos que más vulnerables, más débiles. Entonces, aquí en el espectro invisible, pues tendrá que ser un evento estresor grande que lo haga evidenciar que es frágil. Aquí ya es frágil y además ya es avanzado, de tal manera que cualquier cosita que venga, cualquier estresor, pues ya le va a afectar, ¿no? Por ejemplo, una gripe que es algo muy sencillo del cual cualquier adulto normalmente se puede recuperar fácilmente, pero pues un adulto mayor frágil con un grado de fragilidad avanzado, pues ya no se va a recuperar tan fácil, ¿no? Un cambio de domicilio, si es una persona, por ejemplo, con demencia, pues un cambio de domicilio le va a caer muy mal, le va a causar mucha confusión. Entonces, pues todo ese tipo de factores pues ya fungen como estresores en los adultos mayores frágiles. Y pues es importante detectar este síndrome a tiempo. ¿Por qué? Pues porque este síndrome lleva a la discapacidad y lamentablemente pues en el estadio más avanzado lleva a la muerte, ¿no? Entonces vamos a seguir definiendo la fragilidad. Básicamente lo que hemos estado haciendo aquí es ver a la fragilidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Es como que ustedes tienen un fenómeno, un sistema que es complejo y lo están viendo desde varios lados. Entonces eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de definirlo, de entenderlo, para después poder estudiarlo. Entonces aquí lo que les muestro es una imagen. Esta imagen se llama modelo de enfermedad o de fragilidad y también se las quise poner porque recuerden que al final del curso, los últimos temas del curso van a ser acerca de modelación matemática y pues va a ser uno de los, digamos que los mensajes más importantes de todo el curso. Lo que quiero que se lleven en la cabeza principalmente es entender que es un
modelo matemático, ver cómo lo pueden aplicar y pues entender varios casos, ¿no? Normalmente nosotros vamos a ver modelos matemáticos, eso significa que van a tener una ecuación. Esa ecuación puede ser una función simple, puede ser una función con derivadas, una función con integrales, de muchas maneras las podemos encontrar, pero básicamente un modelo pues va a ser una descripción de un sistema usando conceptos y lenguaje, o sea, un modelo realmente es algo más general que algo puramente matemático. Entonces nosotros eventualmente llegaremos al modelo matemático, pero podemos entender desde aquí que nosotros ya estamos proponiendo un modelo de lo que es la fragilidad. La fragilidad no es algo que se entienda tan bien como se entienden ciertas enfermedades simples, ¿no? O sea, más bien es algo que estamos estudiando, que se sigue y se seguirá estudiando en los próximos años y que estamos tratando de entenderlo. Entonces, pues es lógico proponer modelos. Este modelo es una representación aquí gráfica. Entonces, tenemos A, B y C. Entonces, fíjense en el primero lo que representa es el equilibrio homeostático y otra vez vamos a repetir lo que había mencionado anteriormente. Imagínense que cada una de estas bolitas son diferentes órganos del cuerpo humano. Estas flechitas son los estresores. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es que esta barra nos representa el mecanismo homeostático, es decir, todos esos procesos que hacen que haya equilibrio interno y salud. Y de este lado, esta barra es como la barra mala, digámoslo así, es la que nos está metiendo estresores, o sea, es la vida misma que nos está llevando siempre estresores. Entonces, tenemos el órgano, tenemos varios estresores, pero los mecanismos homeostáticos en las personas sanas lo que hacen es que logran balancear esas fuerzas de manera que el sistema se mantiene y sigue sano, ¿no? No importa que haya estresores, yo me recupero, o sea, no importa que me dé gripe, en 1 o 2 semanas yo ya estoy bien, yo ya estoy normal. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se enferma? Pues cuando tenemos un modelo de enfermedad con una patología de tipo único o con una enfermedad específica de un órgano, por ejemplo, entonces nosotros lo que vamos a tener es que tenemos estas fuerzas de estresores, pero va a llegar un estresor que fue muy grande, ¿no? Ese estresor le pegó a cierto órgano. Imagínense que este órgano, por ejemplo, es el hígado. Entonces, le pegamos al hígado y los mecanismos homeostáticos, como el estresor fue tan grande, pues ya no lograron balancear. Entonces el órgano se enferma y nos pasamos ya del umbral de sano a un umbral de detección clínica o de discapacidad, inclusive si fue demasiado grande el estresor, ¿no? Entonces ese sería un modelo de enfermedad. Cuando yo tengo un órgano que está enfermo y se enfermó pues por algún evento estresor, ¿no? Pudo haber sido inclusive un accidente de coche que afectó directamente a un órgano en particular o alguna patología en general. Luego tenemos ahora sí el modelo de fragilidad asociada a la edad. ¿Qué pasa con la fragilidad o por qué la fragilidad no es simplemente una enfermedad? Pues más bien la fragilidad es algo que va más allá de la enfermedad. Yo aquí voy a tener varios estresores y fíjense que la diferencia con respecto al modelo de enfermedad es que mi barra de mecanismos homeostáticos que me ayudan a mantener el equilibrio aquí es grande, ¿no? Como pueden ver en las personas frágiles, pues es muy pequeña. Entonces, de cualquier evento estresor es más fácil que lo saque del equilibrio y que los órganos pues se vayan pasando a órganos enfermos, pero aquí ya no es un órgano enfermo, sino que ya tenemos varios órganos enfermos. Entonces empieza a haber un problema porque aquí yo tenía un órgano enfermo y entonces yo puedo decir, bueno, mi hígado está enfermo, pero mis otros órganos ayudan a que mi sistema no esté tan mal. O sea, sí estoy enfermo, sí tengo ese problema, pero mis otros órganos me ayudan a compensar. Y entonces, pues me mantengo enfermo, pero de una sola cosa. Y puedo mantener esa enfermedad de cierta manera más o menos estable. En cambio, cuando tenemos fragilidad,
pues es muy difícil compensar, porque ¿cómo vas a compensar varios órganos que están mal funcionando? O sea, tendrías que tener varios que están funcionando bien para que puedan ayudar a funcionar a estos, pero como son muchos, pues ya no hay manera, es muy difícil compensar. Y recuerden este concepto de compensación porque al final vamos a retomarlo. Ok, entonces más conceptos. Seguimos viendo a la fragilidad desde varios puntos de vista y para que les quede más claro por qué es una enfermedad compleja. Pues un sistema complejo normalmente involucra sistemas multidimensionales y esto se da muchísimo en la biología en general, en los órganos, en los humanos, en los animales, en los ecosistemas. Tenemos múltiples escalas, ¿no? En general y podemos estudiar ese fenómeno desde diferentes escalas. Entonces aquí ocurre lo mismo con la fragilidad. La fragilidad se hipotetiza que empieza a darse desde un nivel celular, molecular, con ciertos factores que pueden ser genéticos, estrés oxidativos, en esencia celular, inflamación, protoestasis, todos los que se mencionan aquí, ¿no? Entonces empieza dándose a un nivel celular y molecular, o sea, un nivel microscópico todavía. Posteriormente, cuando tengo ya varias fallas a este nivel, pues lo que ocurre es que la interacción entre estas fallas nos lleva a fallas, pero a un nivel mayor, en este caso ya a un nivel de tejido o de órgano. Entonces ya empiezan a fallar, sobre todo en la fragilidad, principalmente el corazón, los riñones, el cerebro, el músculo, se pierde masa muscular, los huesos y los pulmones. Esos son de los sistemas de los órganos que más se llegan a afectar con la fragilidad. Posteriormente, cuando ya tengo fallas a nivel orgánico o tejido, pues estas fallas van a llevar a fallas a un nivel mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que entonces ya vamos a empezar a tener fallas a nivel sistémico. ¿Qué sistemas se ha encontrado que se afectan más con la fragilidad? Pues el sistema cardiovascular, el sistema endocrino y el sistema inmune. Posteriormente, cuando ya fallan varios sistemas, pues ¿qué va a pasar como consecuencia otra vez? Que estos sistemas, acuérdense que el cuerpo humano no funciona de manera aislada, sino que funciona como una interacción de diferentes sistemas, pues que entonces vamos a empezar a perder capacidades importantes que nos ayudan a mantener la homeostasis, como la capacidad de adaptación, la compensación y la regulación fisiológica. Todas estas capacidades disminuyen y como consecuencia, cuando nosotros ya tenemos estas fallas, pues vamos a empezar a caminar lento, a tener debilidad muscular, a tener pérdida de peso involuntario, a tener cansancio frecuentemente y a realizar poca actividad física. Entonces, esto que ven aquí ustedes se llama fenotipo de fragilidad. Ese es el fenotipo que se conoce hasta la fecha de fragilidad y básicamente es una de sus maneras de diagnosticar. Pero entonces ahora con todo lo que yo les he contado de lo que es la fragilidad, pues suena como algo complicado de medir, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para medir algo que tiene tantas características, tantos factores? Sí, ahí la pregunta es, ¿cómo le hago yo como científico, como investigador, pues para aproximarme a entender qué es la fragilidad y también, si es posible, pues a cuantificarla, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es una de nuestras preguntas y les voy a platicar sobre lo que ya se hace actualmente y luego nosotros lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo se haría para diagnosticar esta fragilidad? Pues dado que es un síndrome que tiene múltiples factores asociados, pues uno lo que pensaría a primera instancia, pues sería, pues me puedo fijar en qué tantas cosas tiene mal el paciente, ¿no? Por ejemplo, si tiene artritis o no, si tiene alguna enfermedad cardíaca, si tiene falla en los riñones, si tiene los huesos débiles, si tiene problemas en los pies, y me puedo fijar así en un montón de factores. De hecho, varios de los
diagnósticos se hacen así. Nos fijamos en qué factores tiene el paciente. Al final se puede asignar, por ejemplo, un valor a cada uno de estos, sumarlos y dependiendo de cuánto obtiene el paciente, de qué porcentaje malo, digamos, tiene el paciente, pues vamos a determinar si es frágil o no frágil. ¿Ok? Eso suena muy completo, suena muy bien para medir y tiene mucho sentido porque nosotros queremos estudiar un síndrome que tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Pero tiene un defecto importante, que es que el sistema de salud, nosotros normalmente vamos al sistema de salud y sobre todo si es un sistema público, pues vamos a tener pocos recursos y además vamos a tener poco tiempo que el médico vea al paciente. Entonces no nos podemos dar el lujo de estar evaluando cada uno de estos órganos, de estar haciendo estudios para ver cómo están esos órganos y estarles haciendo un montón de cuestionarios, ¿no? Sería algo irreal. Entonces, por eso se proponen pues otro tipo de índices. Al final de cuentas, el sumar todos estos factores y decidir si la persona es frágil o no, a eso se le llama índice de fragilidad. Hay varios índices. Este se llama el índice electrónico de fragilidad. Hay muchísimos índices, los más comunes, los más utilizados son el índice de Fried y el índice de Rockwood. Y pues precisamente estos surgen porque no podemos darnos el lujo de estar midiendo todo lo que queremos medir del paciente para determinar si es frágil o no. Entonces, ¿qué hace Fried? Pues básicamente Fried definió el fenotipo de fragilidad y dijo, las personas que presenten tres o más de estos 5 ítems van a ser diagnosticadas como frágiles, las que presenten entre 3 y 1 van a ser diagnosticadas como prefrágiles y las que no tengan ninguno pues van a ser caracterizadas como no frágiles. ¿En qué se basa su índice? Pues esto se ve aquí de manera muy sencilla, ¿no? Como que decir, camina lento, ha perdido masa muscular, realiza poca actividad física, ha perdido peso involuntario y usualmente está cansado. Y sin embargo se ve como si fuera algo muy sencillo para caracterizar un síndrome tan complejo. Sin embargo, pues la parte biológica, los aspectos biológicos que están detrás de este índice, pues son mucho más grandes. Digamos que esta es la parte como la versión resumida que se ven como las consecuencias de la fragilidad. Y pues este índice va a estar basado en la pérdida de funcionalidad. Ahora, si nos vamos al índice de Rockwood, aquí lo que tenemos es que Rockwood dice, ok, este índice de Fried está muy bien, evalúa perfectamente la pérdida de funcionalidad. Sin embargo, la fragilidad es más que pérdida de funcionalidad. O sea, a pesar de que lleva a la pérdida de funcionalidad o a la discapacidad, pues realmente la fragilidad es más allá de eso, ¿no? Es incorporar aspectos emocionales, sociales y cognitivos. Entonces, básicamente lo que hace Rockwood es proponer un índice como este, de 41 ítems con las mismas desventajas que tiene el anterior, pero luego hace un resumen de ese y lo hace como una escala. Entonces, al final de cuentas, dependiendo de cómo es el fenotipo del paciente, el índice de Rockwood va a determinar si el paciente es frágil o es no frágil. Ok, entonces me voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos casi sobre tiempo y al final dejamos un tiempo para las preguntas. Entonces, ahora sí, ya les dije lo que es la fragilidad, cómo se conceptualiza, cómo se ve desde diferentes áreas y lo que quiero comentarles ahora es lo que nosotros estamos haciendo. Pues nosotros estamos interesados también en cuantificarla, pero cuantificar otros aspectos que no se han cuantificado hasta ahorita. Entonces, ¿y por qué me interesa eso? Pues porque esta imagen lo que me representa es el camino causal de la fragilidad. Eso significa que hay un mecanismo biológico que la desencadena, pero el cual todavía hasta la fecha no se conoce.
Posteriormente, cuando ese mecanismo biológico ya se desencadenó, pues empiezan a alterar varios sistemas, ¿no? Sistemas fisiológicos. Posteriormente de que se alteran estos sistemas fisiológicos, pues ya ocurre el fenotipo de fragilidad, que es debilidad, todos los aspectos que les acabo de mencionar del índice de Frid. Y cuando la persona ya está discapacitada, ya perdió la funcionalidad, pues el desenlace de eso va a ser caídas, discapacidad, dependencia y lamentablemente el fallecer del paciente. Entonces, fíjense aquí algo importante. La mayoría de las escalas se fijan en estos aspectos, pero a nosotros nos interesa estudiar cuando los sistemas fisiológicos ya se empiezan a alterar. ¿Por qué? Pues porque esta es una parte que es presintomática, es decir, todavía el paciente a lo mejor camina normal, todavía a lo mejor no ha perdido masa muscular. Sin embargo, acuérdense que hay una fragilidad invisible que pues a nosotros nos interesa medir, ¿no? Nos interesa estudiar cuando sus sistemas ya están alterados y que posteriormente a que ya están alterados, pues va a desencadenar todo esto de acá. Nosotros queremos estudiarlo, digamos, como una parte previa a que se dé todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente nosotros propusimos un estudio con 3 condiciones, un estado basal, un estado de estresor y un estado de recuperación. Acuérdense que el concepto de estresor en fragilidad es muy importante porque la fragilidad invisible pues necesita un estresor para que se evidencie. Entonces, nosotros propusimos como una condición basal estar 6 minutos de pie en reposo, como evento estresor una caminata de 160 metros a velocidad habitual, que seguramente ustedes estarán pensando cómo eso va a ser un estresor si yo lo camino todos los días para ir a la tienda, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, en los adultos mayores, esta distancia pues ya empieza a ser una distancia que les empieza a costar trabajo y sobre todo a los pacientes frágiles. Y finalmente les pedimos una recuperación de 6 minutos, otra vez, estar de pie sin moverse, ¿no? Tiene varias ventajas, como que es económico y es no invasivo. No tenemos que sacar ningún estudio de sangre, no tenemos que realizar ningún estudio que fuera doloroso para el paciente. Es no invasivo y es económico. Esto lo hicimos con estos aparatos. Es un Zephyr Bioharness y un Thermochron iButton. Este mide temperatura, este mide varias señales fisiológicas al mismo tiempo, o sea, se dice de manera simultánea. Entonces, este me deja medir la aceleración al caminar, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la amplitud respiratoria y la postura. Esto que ven aquí ustedes se llama series de tiempo. Igual si llega a dar tiempo en el curso, pues les puedo platicar un poquito más acerca de este tema. Sin embargo, eso ya sería un poco más estadístico. Y la metodología experimental, pues este aparato, además de dejarme ver todas estas variables fisiológicas, pues también me deja ver la aceleración al caminar, pero en los 3 ejes, ¿no? O sea, cuando uno camina, camina con una cierta aceleración hacia adelante, pero también nos elevamos ligeramente del suelo y eso genera una aceleración vertical y también pues hacemos cierto balanceo al caminar, ¿no? Como que nos caminamos un poco así, entonces eso genera una aceleración medio lateral y esa también, este aparato nos permite medirla. Entonces aquí se ven cómo se ven cada una de ellas. Para un joven control, para un adulto mayor no frágil y para un adulto mayor frágil. Entonces aquí tenemos el azul sería el eje de caminar hacia adelante y hacia atrás. El que está en naranja sería el lateral, básicamente hacia los lados. Y el rojo sería el vertical, que es el movimiento de subir y bajar. Entonces vamos a empezar a ver algunos resultados sencillos que tenemos. Aquí lo que estamos comparando es la frecuencia cardíaca de una persona adulto mayor no frágil con respecto a un no frágil, porque a nosotros nos interesa distinguir
qué hace a un paciente frágil, ¿no? Porque ambos son adultos mayores, ambos tienen todos esos efectos del envejecimiento natural, o sea, todos vamos a envejecer y cuando envejezcamos vamos a tener como que ciertas alteraciones debido a la edad, básicamente. Sin embargo, pues nosotros lo que queremos es encontrar las diferencias que no son por la edad, sino por la fragilidad. Entonces aquí comparamos un adulto mayor no frágil con un adulto mayor frágil. ¿Y qué encontramos aquí? Pues básicamente la frecuencia cardíaca de la primera condición, que era reposo, la frecuencia cardíaca de la segunda condición, que era caminar, y la frecuencia cardíaca de la tercera condición, que era otra vez reposo. Y lo comparamos para los dos pacientes. Como pueden ver ustedes, las gráficas aquí ya se ven diferentes. Entonces, vamos a empezar a interpretar qué significan estas diferencias. La frecuencia cardíaca es una variable fisiológica que se adapta mucho a la actividad que realizamos todos los días. O sea, nosotros empezamos acostados nuestro día, empezamos relajados, nuestra frecuencia cardíaca va a ser baja. Pero de repente nos acordamos, no sé, por ejemplo, que ya tenemos clase y que ya casi empieza la clase y que nos tenemos que parar y que tenemos que salir y tomar el camión y lo que sea. Entonces nuestra frecuencia cardíaca pues empieza a alterar y empieza a aumentar por varias razones, ¿no? Porque necesitamos más oxígeno en los músculos para poder caminar y correr, etcétera. Entonces, esta variable pues se va a adaptar al ejercicio. Entonces, lo que podemos ver en el no frágil es que cuando estaba en reposo, pues su frecuencia fluctuaba. Cuando empecé a caminar, se adapta a caminar. Aumenta esa frecuencia cardíaca que necesitamos que aumente para tener mayor oxígeno y mandarlo a nuestros músculos. Entonces, finalmente, como podemos ver, la persona deja de caminar y su frecuencia cardíaca regresa más o menos al basal, como en este reposo. Ahora, ¿qué pasa con la persona frágil? Como pueden ver, estas fluctuaciones que había aquí ya son menores. Y no solo eso, o sea, podemos ver aún otros aspectos, por ejemplo, que su frecuencia cardíaca sí responde a la actividad, pero ¿qué pasa? Que se tarda mucho en responder. Aquí respondió rápido, aquí responde lento, se tarda mucho y al final deja de caminar la persona y su frecuencia cardíaca debería de bajar rápido al basal. Sin embargo, aquí, ¿qué pasa? Que no, se tarda otra vez mucho en regresar al basal. Eso ya nos empieza a hablar de desacondicionamiento físico, ¿no? Y recuerden ustedes que aquí estamos hablando de una caminata de 160 metros, que realmente no es mucho. Tengo todavía varios resultados que les podría mostrar, pero ya estamos como a 8 minutos de terminar. Entonces no sé qué quieran hacer, no sé si se puedan quedar un poco más de tiempo o terminamos la siguiente sesión. Es que yo a las 11 ya tengo la otra, entonces. Sí, o sea, ahorita son 10:22. No sé si... Ok. Creo que tienen clase, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, si les parece mejor lo dejamos aquí con estos resultados, porque ahorita les hablé hasta aquí, hasta esta parte de aquí, les hablé de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto es como lo que estamos viendo desde el punto de vista cardíaco, pero vamos a pasar ahora a lo que es la marcha, la aceleración al caminar. Entonces, pues para dividir un poco las secciones, pues nos quedaríamos hasta aquí. Y la siguiente clase el próximo viernes, entonces al final podemos terminar con esta sección. Sí, maestra, está bien. Gracias. Está bien.